La invitación de la Asociación Cruz de Malta, una asociación de nivel nacional de los funcionarios del IMPEC y la Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, ENAC, con sede en la ciudad de Medellín y con una experiencia bastante amplia ya de casi 20 años trabajando por las ciencias forenses y por todo el trabajo de los funcionarios públicos en las ramas de la investigación y de otra formación para el trabajo y demás que hace esta escuela en Medellín y en otras ciudades. Un agradecimiento muy especial a quienes en forma masiva respondieron a esta invitación. El evento lo vamos a efectuar en 3 días. En cada uno de ellos, el día 8, 9 y 10, la doctora Luz Amanda Hernández Puerto, que va a ser nuestra conferencista, nos dará los objetivos de cada uno de los días. Entonces, para que podamos entender con un lenguaje muy básico y elemental, como les digo, para que podamos entender exactamente cuál es la reforma y cuáles los puntos exactos y específicos en que nos está cambiando en este momento la normatividad en el transcurso de los procesos y las sanciones de tipo disciplinario. Ese lenguaje que de pronto no es muy entendido por las personas, de la caducidad, de la prescripción, de la ilicitud sustancial y demás, pues la doctora le hemos pedido y ella nos ha aceptado que sea un lenguaje supremamente elemental. Le quiero hacer una presentación a la doctora Amanda supremamente rápida, pues sin ponernos a ahondar muchísimo en su extensa hoja de vida, pero lo más importante es que la doctora Luz Amanda Hernández Puerto, abogada titulada con especialización y con maestrías en el tema del derecho disciplinario, además con una experiencia de más de 25 años en la Procuraduría General de la Nación, precisamente en el tema de la investigación disciplinaria y en todo esto, que en las funciones que desempeña la Procuraduría, que son el núcleo central de esta reforma 1952 del 2019, que entre otras, pues hemos tenido algunas circunstancias especiales en la entrada en vigencia, porque ustedes conocen pues, que la ley 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo, pues aplazó hasta el 1 de julio del 2021 la entrada en vigencia de esta ley, porque ya debiéramos estar en este mismo instante con esta ley en vigencia con respecto al desarrollo de la investigación disciplinaria. Doctora Amanda, yo no quiero alargarme más. Usted tiene la palabra para que demos inicio a nuestra conferencia. Muchísimas gracias, muy amable, y los dejo en compañía de la doctora Luz Amanda Hernández Puerto. Buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer la organización de este evento académico a la Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, ENAC, y a la Asociación Cruz de Malta por esta invitación que me hacen a participar en este evento, por la unión y el esfuerzo que colocan de presente la calidad de estas dos instituciones, las cuales cuentan con recursos humanos invaluables que facilitan la capacitación en temas de interés, y manifestar, por supuesto, un cordial saludo a todos los asistentes que nos acompañan en este espacio. La idea de esta actividad es hacer un barrido de los principales cambios que se avecinan a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, la que está dispuesta al día de hoy para entrar a regir, como lo explicaba el doctor Anselmo, el 1 de julio de 2021, cuando, valga la pena decirlo, finalmente entrará en vigencia. Desde ya debo manifestar que toda la reforma implica grandes transformaciones, por lo cual la idea en este escenario académico es que nos familiaricemos con el Código General Disciplinario que está contenido en la Ley 1952 de 2019,
Quienes no lo conozcan, pues que se enteren de su existencia y su contenido, y quienes ya tengan ideas sobre el tema, pues repasarlo para que todos manejemos eh, el mismo idioma, que lo tengamos en cuenta y lo apliquemos de la mejor manera posible y por supuesto que nos vayamos ajustando a los nuevos cambios. Debo aclarar que en esta charla no profundizaré sobre ningún tema del derecho disciplinario colombiano en específico, por cuanto cada uno de ellos, si lo miramos en su contenido dogmático y sustancial específico y en la normatividad disciplinaria, en la jurisprudencia y en la doctrina, son absolutamente extensos, lo cual hace imposible que en 3 días, 8 horas, podamos recoger todo el contenido de una disciplina autónoma e independiente de orden jurídico. Pero sí se dejarán planteados algunos aspectos que podrán ser claramente identificables por quienes concurren a esta formación y que hace que todos puedan tener una aproximación en el conocimiento de un tema tan apasionante como lo es el derecho disciplinario. Para contextualizarnos frente a la actividad que se llevará a cabo en estos 3 días, me permito dar inicio sin más preludios al programa temático correspondiente a nuestra primera jornada, en atención, repito igualmente lo que les comentaba el doctor Anselmo, a que pues estamos cortos de tiempo para unos temas tan importantes. El día de hoy centraré la exposición en principio, evocando y precisando conceptos sobre la organización del Estado colombiano, con lo cual pretendo de una manera un tanto rápida que nos habituemos para estas charlas con su composición general y que tengamos la oportunidad de establecer frente a un auditorio absolutamente heterogéneo el tema específico de las relaciones que se originan frente a quienes prestan sus servicios al Estado y su correlativa responsabilidad. Imperioso me resulta manifestarles desde ya que las relaciones que existen entre el Estado y sus funcionarios, desde la obediencia en Grecia hasta la connotación que adquiere el servidor público en el Estado social de derecho que hoy nos rige, se tornan en unas relaciones especiales de sujeción. Y les voy a rogar el favor que no olvidemos esto a lo largo de nuestra formación. Les solicito tener en cuenta también que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública. Esto significa que la potestad disciplinaria se manifiesta sobre los servidores públicos, esto es, sobre aquellas personas naturales que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado. En efecto, en aquellos casos en los cuales existe una relación laboral de subordinación entre el Estado y una persona, se crea una relación de sujeción o supremacía especial debido a la situación particular en la cual se presenta el enlace entre la administración y la aludida persona. Aquí me voy a permitir compartir con ustedes unas diapositivas a efectos de que nuestra charla no se torne tan absolutamente magistral, sino que vayamos a ir analizando cada una de las diapositivas que me permito compartir en este momento. Y que espero pues que todos tengamos presentes, que serán, digamos, nuestra guía a partir de este momento. La temática que vamos a utilizar el día de hoy, 8 de junio, estará enfocada en la estructura del Estado colombiano, en los fines del Estado
qué es función pública y sus implicaciones, quién es un servidor público, quién ejerce control disciplinario. Hoy vamos a ver las generalidades de la Ley 1952 de 2019, los principios y normas rectoras en el Código General Disciplinario, vamos a hacer una breve evocación, y quiénes son los sujetos disciplinables y el ámbito de aplicación de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Teniendo clara la temática, ¿qué pretendo con esto? Dar a conocer la estructura del Estado colombiano porque es importante que la tengamos clara para efectos de desarrollar la temática que vamos a ver en estos 3 días. Exponer cuáles son las entidades que conforman las ramas del poder público, explicar qué son y quiénes conforman los sectores administrativos y sobre todo qué es la función pública y cuáles son las funciones públicas. Una vez nosotros tengamos en claro esto, ya podemos adentrarnos frente al tema específico del derecho disciplinario. Entonces, en principio, es importante recordar que el Estado en un sentido amplio es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un determinado territorio, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, cuya soberanía es reconocida por otros estados. El Estado es diferente del gobierno porque el gobierno es el conjunto de las instituciones que se han dotado de poder político, para que en el marco de esa organización política se garanticen el interés general y los derechos. Entonces, tenemos que los elementos básicos del Estado son la población conformada por un elemento humano, el territorio, que es el elemento físico, el poder público o autoridad, que es el gobierno, y una soberanía que hace referencia a que es reconocido por los estados, es un componente internacional. Necesario también resulta referirnos al concepto de qué es Estado social de derecho. Históricamente, el calificativo social hace referencia a la corrección del individualismo clásico liberal a través de una afirmación de los llamados derechos sociales y de una realización de objetivos de justicia social. Paralelamente, actúa como meta la consecución de un bienestar social que configura precisamente ese Estado social de derecho. Para el caso colombiano, el artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de derecho, expresión que busca la realización de los derechos sociales fundamentales y de esta manera se busca que el Estado propicie el ejercicio de la libertad y la igualdad real y no formal. La realización de los derechos sociales fundamentales es el criterio por excelencia para evaluar la verdadera existencia de un Estado social de derecho. El país ha pasado de un Estado de derecho, veníamos con él con la Constitución anterior a la de 1991, a un Estado social de derecho. Entonces, esto significa que la organización política que nos rige ya no solo está sujeta a la ley, sino que tiene la obligación constitucional de promover activamente la realización de los valores constitucionales. Las características del Estado social de derecho se desprenden entonces de la misma pertenencia del hombre al Estado. De aquí se deduce que es primordial el mantenimiento de una existencia humana digna, del mínimo vital que le otorga al Estado una función asistencial y en prestador de servicios destinados a asegurar las condiciones fundamentales del individuo. De igual forma, con esta figura se persigue la realización del principio de igualdad de oportunidades.
El Estado social de derecho puede ser definido entonces como el Estado que garantiza estándares mínimos de calidad de vida para sus coasociados. Hablamos del mínimo vital para todos los ciudadanos, para vivir en condiciones de una vida digna, asegurados para todos nosotros, bajo la idea del derecho y no simplemente de la simple caridad. Así entonces me parece apropiada la definición que tenemos en la diapositiva que se está presentando en este momento, la que nos da a entender que en términos sencillos se ajusta a lo que acabo de explicar, pues la interpretación constitucional implica dos acciones primordiales por parte del Estado. La garantía de los derechos individuales mediante su limitación, que es como se hace posible el derecho fundamental, y por otra parte la garantía del libre desarrollo de la personalidad mediante la prevención o corrección de la necesidad individual. Así entonces, los principios fundamentales y los fines del Estado se orientan, están orientados mejor en la Constitución y al igual que la actividad del Estado. Entonces son pilares de orden jurídico, político y de los objetivos concretos que persigue el Estado. Colombia es realmente un Estado social de derecho, tal y como está expresado en el artículo 1 de la Constitución Política, en donde se garantiza un Estado democrático, constitucional y para el pueblo, cumpliendo con todos los presupuestos, garantizando los derechos fundamentales y procurando un estado bienestar. Ahora bien, la dignidad humana, y les ruego que estos dos conceptos igual los tengan presentes, porque los vamos a tocar finalizando, digamos, la exposición del día de hoy. Entonces es ahí donde vamos a concatenar todo lo que vamos a hablar en el transcurso de esta sesión. Ahora bien, la dignidad humana, como les venía diciendo, representa el primer fundamento del Estado social de derecho. Implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también deberes positivos y de abstención para el Estado, a quien corresponde velar porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas para el desarrollo del proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se entienden los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e inmanentes deben ser amparados por el Estado. Pues de otra manera la persona podría ser objeto de atentados contra su fuero interno y su particular manera de concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de cosas que según sus posibilidades y necesidades le permiten realizar su particular proyecto de vida. Entonces, ¿qué es un Estado social de derecho? La definición sencilla, corta, entendible, es que es el fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. Digamos que esa es básicamente la definición corta. La organización del Estado colombiano está señalada entonces en la Constitución Política de 1991, que al día de hoy nos rige. Y aquí quiero manifestar que la palabra constitución viene de la acción de crear o fundar. La Constitución Política es la norma jurídica que crea y es creada como la más importante en un país, aquella que no solo le da sustento a todas las demás, sino que está en la cúspide del sistema jurídico del país. Ninguna norma inferior a ella puede contradecir
lo que está en la Constitución. Y esto también les ruego que lo tengamos en cuenta para el desarrollo de estas charlas. Como norma fundamental de un país, la Constitución debe tener al menos dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Nuestra Constitución política señala los principios y valores en el preámbulo y en él se dejan claros que la Carta Política es norma vinculante y que ellos determinan el deber ser del ordenamiento jurídico, los fines esenciales del Estado. Su alcance inspira la normatividad jurídica, valga aclarar, tanto constitucional como legal, e inspira el derrotero a seguir tanto por el legislador como por los jueces creadores de derechos. Pues bien, la parte dogmática indica cuáles son los derechos esenciales que tienen los ciudadanos dentro del país. Pero entonces pueden ustedes preguntarse qué es un dogma. Y tomaré una definición de un colega especializado también en derecho disciplinario que nos indica, en términos generales, es aquello que no se puede contradecir, aquello que no admite discusión o razón en contrario, un principio innegable e irrefutable. En esta parte de la Constitución encontramos los derechos fundamentales, derechos tan básicos que no admiten discusión alguna, verdades absolutas, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la propiedad, a la libre asociación, derecho a la educación, a la seguridad, al medio ambiente, etc. Una gran variedad de derechos fundamentales que se reconocen en las constituciones modernas con un amplio respaldo de la comunidad internacional. Luego, no tiene cabida discusión sobre ellos, no se discute. También la Constitución política trae la parte orgánica que se refiere a cómo se organiza el Estado. La parte orgánica viene de organizar la actividad del Estado, no se les olvide, por eso lo repito. Esta será la parte en la cual solicito colocar mayor atención, pese a que, como lo mencioné al inicio, no ampliaremos en el tema para efecto de esta disertación, pero lo que se hace indispensable, sí, para el entendimiento total del tema general que hoy nos convoca. Y tenemos los mecanismos de reforma de la Constitución política que también están contenidos en el artículo 374 a 379 y que los estamos observando todos en las diapositivas, que son los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Tenemos entonces la estructura del Estado colombiano y de manera específica decimos que está constituida por las tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Asimismo, establece la existencia de órganos de control encargados de la vigilancia del interés público y del desempeño de los funcionarios públicos, así como de la gestión fiscal y control de resultados de la administración. Adicionalmente, la estructura contempla como otros componentes la organización electoral y los órganos autónomos. Entonces decimos que la rama ejecutiva del poder público es aquella a la que le corresponde ejecutar de manera coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales, que son los de toda la comunidad, y el adecuado funcionamiento de los fines esenciales del Estado. Entonces, diríamos, bueno, ¿cuáles son los fines esenciales del Estado?
Y la respuesta es sencilla: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pues bien, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Está representada por unos organismos a nivel nacional, por unos organismos principales y por unos organismos adscritos. El presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado, además, por los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada tema particular constituyen el gobierno. La rama ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal. Entonces tenemos que a nivel central, a la rama ejecutiva le corresponde ejecutar, no se les olvide nunca, ejecutar. ¿Pero cómo? En forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representada, como les digo, por el presidente, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, les repito, el jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa. En esta parte mencionaré y haré referencia a 2 aspectos relevantes de la rama ejecutiva. El primero tiene que ver con el vicepresidente de la República. Sus funciones están establecidas del artículo 202 y siguientes de la Constitución Política. El vicepresidente de la República tiene el mismo periodo del presidente y lo reemplaza en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. En las faltas temporales del presidente de la República, bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuese necesario. En caso de falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente asumiría el cargo hasta el final del periodo. El presidente de la República puede confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, que es lo que ha pasado actualmente ahorita con la vicepresidenta. Pero este vicepresidente no puede asumir funciones de ministro delegatario. Entonces, ahí viene el gran interrogante. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, bajo la dirección siempre de ¿quién? Del presidente de la República. Por eso en la diapositiva tratamos de ver como una escalerita frente digamos, a la jerarquía que hay desde el presidente de la República hasta los consejos superiores, que es otro de los temas que me parecen importantes, porque estos consejos superiores son los encargados de definir buena parte de las políticas públicas a cargo de la administración
en donde coordinan y dirigen la acción gubernamental y en otros casos se encargan de asesorar al presidente de la República y al gobierno nacional en la adopción de determinadas políticas. Entonces decimos que hay consejos exclusivamente consultivos del gobierno, que es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Planeación y la Comisión de Ordenamiento Territorial. También existen consejos de primer nivel, como el Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Consejo Superior de Comercio Exterior, el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional de Policía, de Competitividad, el Consejo Nacional de Planeación. Y hay unos consejos de segundo nivel, como el CONFIS, el Consejo Nacional de Educación Superior, el de Estupefacientes, el de Integración y Desarrollo de la Comunidad, el de Política Indigenista se llama, el de Transferencia de Tecnologías, los consejos de secretarías de Agricultura, la Comisión Nacional de Política y Participación Ciudadana, el de Seguridad en Salud, el de el aeronáutico, bueno, en fin, como ustedes se pueden dar cuenta, la rama ejecutiva es un todo, y ellos trabajan en manera coordinada. Me parece importante mencionarles esos consejos superiores porque sencillamente esos consejos son los que aconsejan. Entonces, el presidente y el ministro o los directores de departamento correspondientes tienen estas personas que les aconsejan y ellos constituyen, digamos, el gobierno a nivel nacional. Obviamente hay organismos adscritos como las superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. En el sector descentralizado también encontramos entidades adscritas y entidades vinculadas. Como lo podemos observar en la diapositiva, encontramos en las adscritas los establecimientos públicos, las superintendencias con personería jurídica, las unidades administrativas especiales con personería jurídica y las empresas sociales del Estado. ¿Qué más? Aquí debo dejar en claro que son organismos vinculados, aquellos que, como su nombre lo indica, están vinculados a la administración central a través de un ministerio o departamento administrativo, pero a diferencia de los organismos adscritos, gozan de mayor autonomía, es decir, cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio autónomo. Aquí en esta diapositiva que estamos viendo en este momento encontramos lo que acabo de explicar, el sector central y el sector descentralizado. Y vemos las jerarquías desde el sector central hasta los consejos superiores de la administración en la parte central y en la parte descentralizada vemos que es prácticamente la misma organización. Aquí no nos vamos a detener mucho porque pues realmente el tiempo no lo permite, pero quería que vieran cómo está conformada esta rama del poder público. Aquí en la siguiente diapositiva vemos las entidades vinculadas a los ministerios, a los departamentos administrativos y aquí las entidades escritas. Digamos que es más como recordar un poquito cómo está conformada la rama ejecutiva del poder público. Dentro de los órganos autónomos que veíamos en una de las diapositivas que antecedieron, encontramos los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión
digamos, entre otros. Y la rama legislativa, que está compuesta por el Senado y por la Cámara de Representantes. Son dos órganos que integran el Congreso de la República. Entonces pienso que ahí también el recorderis debe ir hasta ahí. La rama judicial, en términos generales, digamos que es la encargada de hacer cumplir las leyes que hay en nuestro país, proteger los derechos y decidir qué sucede con las personas y las instituciones que no los cumplen. Tenemos entonces una jurisdicción ordinaria que está compuesta por la Corte Suprema de Justicia como máxima corporación, por los tribunales superiores de distrito judicial, por los juzgados, y estos juzgados pueden ser civiles, municipales, la jurisdicción ordinaria. Y una jurisdicción de lo contencioso administrativo que tiene en cabeza el Consejo de Estado, los tribunales contencioso administrativos y los juzgados administrativos. Digamos que ese es el orden jerárquico de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y tenemos por último una jurisdicción constitucional compuesta por la Corte Constitucional, la jurisdicción de paz, y en esta jurisdicción de paz encontramos la Jurisdicción Especial de Paz, que es la JEP, y los jueces de paz. Entonces, esto para que tengamos en cuenta más o menos cómo están conformadas las ramas del poder público. Pero tenemos aquí algo especial en la rama judicial. También tenemos la jurisdicción de las comunidades indígenas, las autoridades de los territorios indígenas, que tienen sus legislaciones especiales, y aquí también encontramos a la Fiscalía General de la Nación. Dentro de la rama judicial entró ahorita en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la encargada de ver la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley, salvo que esta función fuese atribuida por la ley a un colegio de abogados. Antes, esta función estaba otorgada a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, antes era Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura, ahora se llama Comisión Nacional de Disciplina. Y aquí entramos ya en el tema de los órganos de control. En estos órganos de control... Doctora, disculpe que la interrumpe, pero una de las asistentes, Mónica Escobar, tiene el micrófono abierto y no nos deja seguir la explicación que usted está dando. Por favor, Mónica Escobar, si es tan amable, cerrar el micrófono. Me están diciendo que no. Rodrigo, hermano, yo creo que le puede cerrar el micrófono. Doctora, siga. ¿Listo? Aquí ya entramos a los órganos de control. Y entonces en los órganos de control tenemos al Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, y por la Contraloría General de la República. Entonces, estos son los dos principales órganos de control y les ruego tenerlos también en cuenta para efectos de nuestra exposición. Como dijimos, las ramas del poder público y los demás órganos que conforman la estructura del Estado colaboran armónicamente para lograr el cumplimiento de los fines del Estado.
Y esto de los fines del Estado, esa palabra para efectos del derecho disciplinario es importantísima porque la vamos a ver todo el tiempo. Está establecido esta colaboración armónica en el artículo 113 de la Constitución Política, 209 y 228, para que tengamos pues la referencia. Entonces, esa colaboración interinstitucional, ¿qué significa? Prestar, que todas las entidades deben prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir el cumplimiento por los órganos, dependencias y organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de que la entidad está arriba y la otra está abajo y la otra hace una cosa y como ruedas sueltas, no lo son. Debe haber una colaboración entre todas y la Constitución Política así lo establece. Entonces aquí quiero decirles cuántos tipos de control establece la Constitución Política. Si ustedes ven en esa diapositiva, encontramos que está el control interno, el control contable, el control ciudadano, el control de gestión, el control fiscal y el control disciplinario. Y es ahí donde nosotros vamos a enmarcarnos en este solo control. Y les repito, vamos a verlo por encima. O sea, lo que hoy vamos a ver es un brochazo de ese control disciplinario. Los fines esenciales del Estado, que ya se los mencioné, pero aquí los voy a precisar. Están señalados en el artículo 2 de la Constitución Política y son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y aquí vuelvo y les menciono. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Otro artículo importantísimo, y que si ustedes observan, los que han tenido la oportunidad de tener procesos disciplinarios, de ver sanciones, de ver pliegos de cargos, y ya nos vamos entrando en materia, es el artículo 209, porque dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas, y vuelve y nos dice el artículo 209, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que los acabábamos de mencionar, y la administración pública en todos sus órdenes tiene un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Este artículo 209 es importantísimo porque nos está mencionando conceptos específicos que rayan y que son parte, que son esencia del derecho disciplinario. Está hablando de la función administrativa, está hablando de los principios, está hablando de las autoridades administrativas y del control interno.
Entonces, para este artículo es importantísimo que nunca lo olvidemos quienes estamos interesados y a quienes nos apasiona el derecho disciplinario. El artículo 209 de la Constitución Política, uno de los artículos más importantes y de mayor contenido, frente al cual obviamente no nos podremos detener a analizarlo, pero que sí lo vamos a tener en cuenta para efectos de estas charlas. Este precepto constitucional se desarrolla, se forma mediante una norma, ley, decreto, ordenanza, acuerdo, a partir del cual la entidad, todas las entidades definen la misión, visión, objetivos institucionales y las estrategias correspondientes. En tal sentido, la misión se identifica con las necesidades a satisfacer, los usuarios a los que se quiere llegar con los productos y servicios que atiende cada una de las entidades y los funcionarios que a ellas pertenecen y los particulares que ejercen funciones públicas en ellas. De suerte que es un artículo muy importante. Vamos a decir que la función pública, y aquí sencillamente vamos a precisar el concepto, que es el que tenemos plasmado en la diapositiva. La función pública es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines y excepcionalmente por expresa delegación legal o por concesión por parte de los particulares. No se les olvide que es función pública, porque de aquí en adelante esa palabra, ese término lo vamos a utilizar. Y es un término muy, muy utilizado en el derecho disciplinario. Entonces, la función pública, ¿qué es? Toda actividad ejercida por los órganos del Estado. No puede jamás concebirse como análoga a la de un particular. Entonces, esta es, digamos, uno de los títulos más importantes. Obviamente, hoy sencillamente estamos mencionándolo, pero espero que esto nos ayude a que podamos concretar el tema del cual nos vamos a ocupar. Entonces, ¿qué implica la función pública? Implica un aspecto general entendido como aquellas actividades que se encuentran exclusivamente en cabeza del Estado. Un segundo componente que es el recurso humano instituido como las acciones desempeñadas por los funcionarios públicos, los cuales representan al Estado. Y una relación laboral que comprende las suscitadas entre el Estado como empleador y los servidores públicos en su condición de subordinados, dirigidas ellas al cumplimiento de los fines del Estado. Y aquí ya empezamos a entrar en materia de derecho disciplinario. Por eso es que yo les digo, el tema de la función pública es absolutamente indispensable tenerlo claro. Y si ustedes ven todo este derrotero que hemos dicho de aquí para atrás, que parece algo muy básico, si no lo tenemos presente en el desarrollo de una capacitación en derecho disciplinario, si no lo entendemos, pues no lo vamos a entender tampoco en la ejecución de una actividad que conlleve la utilización de esa ley disciplinaria. Y aquí entonces vamos a mirar qué son las funciones públicas. Y ojo, no debemos confundir la función pública y lo que ella implica con las funciones públicas. Entonces, las funciones públicas a grandes rasgos son por definición las actividades de los servidores públicos propias de su cargo o destino. Perdón. Y entonces acá entramos a mirar qué es servidor público. Y decimos
que igualmente la Constitución Política de Colombia nos señala quiénes son los servidores públicos. Importantísimo tener en cuenta quiénes son servidores públicos. Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Estos servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. No se les olvide quiénes son servidores públicos. Entonces, les repito porque los vamos a tener presentes. Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. La ley, dice ese artículo 123, que la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Y aquí, entonces, ya tenemos dos aspectos bien importantes. ¿Qué es servidor público? Y qué régimen se aplica o puede aplicar, o cómo se puede aplicar ese mismo régimen que se aplica al servidor público a los particulares. Entonces, en esta diapositiva que les estoy mostrando, claramente está señalado y vuelvo y les repito, para que ustedes visualicen quiénes son servidores públicos. De acuerdo con lo anterior, los servidores públicos prestan sus servicios al Estado y pueden clasificarse, como ya dijimos, en miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado. Lo he repetido 3 veces, no se les vaya a olvidar porque si no, no me van a entender más adelante. Con respecto a la categoría de empleados públicos y trabajadores oficiales, el artículo 5 del decreto 3135 de 1968 señala, y es realmente la definición más clara que existe y pues está desde esa época. Empleados públicos y trabajadores oficiales son las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos. Ellos son empleados públicos. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Y ese mismo artículo señala que en los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Entonces tenemos claro aquí que los empleados públicos son los que prestan sus servicios a la rama ejecutiva, a las ramas del poder público. Entonces espero que les quede claro. Y aquí ya empezamos a entrar, digamos, en materia. No voy a entrar con la diferenciación entre empleado público y trabajador oficial, porque nos demoraríamos mucho en un tema que realmente no es la de nuestra capacitación para estos días. ¿Quién ejerce el control disciplinario?
Pues bien, es aquí en donde comienza la segunda fase del desarrollo del tema que nos tiene reunidos el día de hoy y el que trataremos a lo largo del evento. Entonces, lo anterior fue un abrebocas para que todos tengamos claro lo que empieza a partir de ahorita. En principio, voy a decirles que una aproximación de derecho disciplinario podría consistir en la valoración de la observancia del ordenamiento superior y legal vigente, así como la omisión o la extralimitación en el ejercicio de funciones, con lo que la ley disciplinaria se orienta entonces a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, cuando sus faltas interfieran con las funciones estipuladas para los mismos. Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad del castigo de las conductas que atentan contra esos deberes que le asisten. Es indiscutible que para entrar en este tema legal debemos remitirnos en primera instancia a la Constitución Política de Colombia, otra vez, en su artículo 6º, cuando al hablar de la responsabilidad jurídica, ese artículo nos dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa, o sea, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De modo que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en armonía con lo mandado o estipulado en las normas y reglamentos emanados para su labor. El artículo 122 también de la Constitución Política preceptúa que no puede haber un empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. O sea, que para que exista el cargo, este debe haber sido contemplado en las necesidades de la entidad y haberse especificado las labores que debe cumplir quien entre a llenar una plaza determinada. El inciso segundo, si no estoy mal, de ese artículo 122 de la Constitución Política señala que ningún servidor público puede entrar a ejercer un cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución Nacional y desempeñar los deberes que le incumben. De tal manera que el servidor público y el particular que ejerce funciones públicas deben sujetarse a lo ordenado y no podrá extralimitarse en sus funciones, como tampoco omitir las que le corresponden en tales calidades. Y aquí espero que en este interregno explicativo ustedes ya vayan entendiendo que estamos hablando y dirigiéndonos hacia el derecho disciplinario. Vamos pues en picada. Y aquí nuevamente les digo que existe el artículo 123 de la Constitución Política que ya mencionamos y que repetiré dada la importancia. Son servidores públicos, y es la cuarta vez que lo digo, los miembros de las corporaciones públicas a todo nivel, los empleados y trabajadores del Estado a todo nivel y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Y aquí espero que me entiendan por qué inicié esta charla con la organización del Estado colombiano. Porque a este punto nosotros ya sabemos quiénes son servidores públicos y en dónde están ubicados a nivel central y a nivel descentralizado. El inciso segundo de ese artículo 123 señala además que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y que deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. De igual manera, no debe existir ninguna labor de funcionario que no esté contemplada en algún ordenamiento normativo. De ahí que éste no pueda extralimitarse en sus funciones. El artículo 124 de la Constitución Política también, y fíjense la importancia de haber visto, así sea de manera muy rápida, la manera como está conformada nuestra Constitución Política, porque todo el tiempo la vamos a estar mencionando. Entonces, ese artículo 124 de la Constitución Política, en cuanto tiene que ver con la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, contempla la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición cuando el Estado ha sido condenado a pagar perjuicios por culpa de un servidor público. Sostiene este precepto constitucional que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. En el mismo sentido, preceptúa el artículo 90 superior la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, en el sentido de que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Fíjense hasta acá la importancia que ostenta el tener la calidad de servidor. No solo por la definición que vemos en el artículo 123, sino también en atención a todas las implicaciones que tiene el hecho de ser. Por otro lado, digamos que la misma Constitución Política, en aras de la transparencia de la justicia, en el artículo 29 consagra el debido proceso. En el artículo 29 superior consagra el debido proceso como una garantía que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso segundo de ese artículo dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, en el caso de los servidores públicos, debe existir la falta enumerada, plasmada en una ley o reglamento, y esto quiero que lo tengan en cuenta, porque ahora cuando vayamos a ver los principios, va a ser de suma ayuda. Pues las faltas no pueden ser inventadas por el operador del control disciplinario y estas no pueden ser condicionadas a otro ordenamiento jurídico. Esto obedece a la razón que asiste de dotar al derecho disciplinario de unos principios propios a dicha jurisdicción.
Y aquí empiezo y debo puntualizarles que los anteriores fundamentos constitucionales fueron los que llevaron a expedir la ley 1952 de 2019. Que tengan el micrófono prendido, por favor. Javier Antonio Rivera, por favor, cierres el micrófono. Gracias. Gracias. Siga, doctora. Continúe, por favor. Gracias. Y aquí entonces vamos a mirar luego de estos fundamentos constitucionales que originan la ley 1952, que el control disciplinario está ejercido en dos niveles, que es la diapositiva que hemos estado observando. El primer nivel previsto en la Constitución Política, que es ejercido por la Procuraduría General de la Nación. Y un segundo nivel desarrollado por la ley a partir de la Constitución Política. Y aquí entonces hablaremos de las oficinas de control interno disciplinario de cada una de las entidades. Y esto les voy a rogar también que lo tengamos en cuenta porque va a ser también objeto, digamos, como aunque no un muy profundo análisis, sí lo vamos a tener en cuenta más adelante. Y entonces entramos a la ley 1952 de 2019 con un recorrido muy rápido de conceptos y fundamentos constitucionales que hemos hecho en esta, digamos, primera hora de nuestra exposición. Debo indicar que la ley disciplinaria se aplica a los destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. Pero entonces aquí ustedes dirán, ¿pero quiénes son sus destinatarios? La respuesta ya la sabemos. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, y los particulares que contempla en este evento la ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Y es aquí, en este contexto, donde encontramos que el Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones, de sus deberes funcionales, expide el Código General Disciplinario. Relevante que sepamos que esta ley 1952 de 2019, que contiene el Código General Disciplinario, fue expedida a inicios del año 2019. Como lo decía el doctor Anselmo, que hizo la presentación, señalando para su entrada en vigencia en aquel momento dos fechas diferentes. Una para el 28 de mayo del año de su expedición y relacionada únicamente con la parte sustantiva del código, y otra para el 28 de julio del 2020, relacionada con su parte procesal, específicamente con la prescripción de la acción disciplinaria y el proceso especial a cargo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Se preguntarán entonces ustedes, ¿por qué solo hasta el mes de julio de este año 2021 entra a regir la ley 1952 de 2019? Y para responder este interrogante que es de interés para todos nosotros, es necesario señalar, ya como lo indicó el doctor Anselmo, que se vino el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955, y esta norma que manda la vigencia del Código General Disciplinario estuvo contenida en esa normatividad
y fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en la sentencia C095 del 2020, y encontró la alta corporación frente al tema específico, comprobada la relación de la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y los fines esperados con la prórroga de entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019, en atención a que son variadas las acciones que se requieren en la ley del Plan Nacional de Desarrollo en materia de corrupción, como son la parte disciplinaria, que compromete la celeridad del proceso. Entonces, aquí se tuvo en cuenta que la ley 1952 prácticamente vuelve el proceso oral y es demasiado garantista de los investigados, y que la implementación efectiva de ese nuevo sistema señalado en el Código General Disciplinario o Ley 1952 de 2019 obliga a que se hagan adecuaciones técnicas, procedimentales, logísticas, conceptuales, de infraestructura y de recurso humano. Aún con los esfuerzos realizados, es lógico que la implementación del Código General Disciplinario compromete recursos presupuestales a todo nivel por una cifra importante, lo que justifica que el legislador hubiera previsto una disposición que, al prorrogar la entrada en vigencia del Código, permitiera la preparación de ese proceso y la idónea implementación de la ley. De ahí que se consideró que se hacía necesario preparar en forma adecuada a las entidades y funcionarios que estarían encargados de su implementación, y de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias trazados en el Pacto por la Legalidad del Plan. Por lo que resultan comprometidos elementos propios del concepto de planeación con la disponibilidad de recursos para su implementación efectiva. Entonces, en ese análisis de la Corte Constitucional se presenta una conexidad directa e inmediata entre la prórroga mencionada y la necesidad de lograr y ejecutar tales recursos, en tanto su ausencia supone un obstáculo para adelantar las investigaciones disciplinarias de conformidad con las reglas del nuevo código. Por esta razón, digamos, la Corte Constitucional encontró comprobada la relación directa entre los objetivos del plan y los fines esperados con la prórroga de la entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019. Finalmente, quiero decir que la Corte destacó que una de las modificaciones más importantes del nuevo código es la instauración de la oralidad del juicio disciplinario, que será objeto del tema de mañana, en esa pretensión y bajo el entendido de un código más eficiente que exige medidas de orden técnico, procedimental y logístico. Se busca aumentar las garantías y los derechos fundamentales de quien debe ser investigado. ¿A quién se aplica la ley disciplinaria? Ya lo sabemos. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, y los particulares contemplados en la ley disciplinaria. Entonces, digamos que con el Código General Disciplinario, con este nuevo estatuto, se derogan normas de la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011. El Código General Disciplinario es la norma base
para adelantar los procesos contra los servidores públicos y algunos particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y, repito, entra en vigor el 1 de julio de este año. Finalizando toda esta exposición, tendré que mencionar que esta ley está siendo objeto de una reforma que cursa actualmente en el Congreso, pero lo diremos finalizando porque, digamos, nos vamos a centrar básicamente en la ley 1952 de 2019. Aquí quiero mencionar que en consulta absuelta por la Procuraduría General de la Nación, concretamente por la Procuraduría Auxiliar, en los conceptos C446 de 2019 y C140 de 2020, se mencionó que los efectos jurídicos de este código empiezan a regir del día siguiente, a partir del día siguiente de la entrada en vigencia, es decir, el 2 de julio de 2021. Espero ser clara en eso. Entra en vigor el 1 de julio, pero sus efectos rigen a partir del día siguiente a la entrada en vigencia, o sea, a partir del 2 de julio de 2021. Y aquí entonces tenemos una primera precisión y espero con esto estar absolviendo varias de las preguntas realizadas en sus formatos de inscripción a esta capacitación, ya que en la medida que se mutó el Código General Disciplinario de una vigencia escalonada o fraccionada, como les acabo de mencionar, en el tiempo, a una sincrónica o simultánea, porque es que resulta que aquí ya no son dos fechas para entrar en vigencia, como teníamos para el 2020, sino que entran en una sola fecha a regir la totalidad del Código General Disciplinario. Este empieza a surtir efectos a partir del 2 de julio de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 1 de julio de 2021 los procesos disciplinarios se tramitarán según el procedimiento contemplado en la Ley 734 de 2002, independientemente de la etapa en que se encuentran, hasta el 1 de julio. A partir del 2 de julio de 2021, perdón, a partir del 2 de julio de 2021, los procesos disciplinarios que se encuentren en etapa de investigación disciplinaria o citación a audiencia, su trámite hasta su terminación, conforme a las reglas procesales previstas en la Ley 734 de 2002. Deberá hacerse. Y los procesos disciplinarios que continúen en indagación preliminar se ajustarán al procedimiento establecido en la Ley 1952 de 2019. Y aquí espero que esta precisión haya quedado clara, sobre todo para los abogados que litigan en esta área o para las personas que laboran en las oficinas de control interno disciplinario, porque es bien importante. Entonces, hasta el 1 de julio de 2021 van los procesos con Ley 734 de 2002. A partir del 2 de julio de 2021, los procesos disciplinarios que se encuentren en investigación disciplinaria o citación a audiencia continúan su trámite con Ley 734 de 2002. Pero los procesos disciplinarios que estaban en indagación preliminar a esa fecha deben ajustar el procedimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
La ley disciplinaria, entonces, ya nos quedó claro a quienes se aplica. Y aquí voy a recalcarles quiénes son los sujetos disciplinables, quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria. Y ustedes me perdonan que yo recalque tanto esto, pero créanme que es uno de los mayores errores que se observan en el trámite de los procesos disciplinarios increíblemente. Entonces, por eso quiero que lo miremos y lo precisemos. Sujetos disciplinables son destinatarios de la ley disciplinaria. Y ojo, aquí estamos hablando ya de la ley 1952. Aquí no estamos hablando de ley 734, porque esta capacitación está dirigida hacia esa norma. Entonces, son sujetos disciplinables los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administran recursos del Estado. Los particulares contemplados en la ley 1952 de 2019. Entonces, son los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria, los que administran recursos públicos, los que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y los auxiliares de la justicia. Aquí estamos viendo quiénes son sujetos disciplinables. Entonces, todos estos pueden ser objeto de un proceso disciplinario en su contra, digámoslo de manera clara. Entonces, aquí vamos a mirar quiénes son sujetos procesales en el Código General Disciplinario. Y cuando hablamos de sujetos procesales, ya estamos hablando de aquellos que pueden intervenir en el trámite de la actuación disciplinaria en calidad de sujetos procesales. O sea, cuando ya el servidor público o el particular que ejerce funciones públicas se les abrió un proceso disciplinario. ¿Quiénes pueden actuar dentro de ese proceso? El investigado, el defensor, el Ministerio Público para unos casos especiales, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial o quienes hagan sus veces o aquellos que se tramitan en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política, que son aquellos que tienen fuero. Las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces aquí ya vemos cómo las víctimas también pueden ser sujetos procesales y las víctimas de acoso laboral. Entonces estos son sujetos procesales. Vamos aquí a hacer una precisión. El Código General Disciplinario, en el artículo 26, establece que falta disciplinaria es aquella conducta que entorpece la buena marcha de la función pública y da lugar a la imposición de una sanción a quien incurra en ella. Y aquí, en esta definición, perfectamente ustedes ya saben cuál es la función pública y quiénes son los que sancionan y quiénes son los que incurren en ella. Entonces, de suerte que lo que hemos visto hasta acá se compendia en estos 4 renglones que estamos observando en este momento. La falta disciplinaria se configura, y aquí no voy a profundizar, sino se los voy a mencionar para precisar cuándo se configura esa falta disciplinaria.
en el incumplimiento de deberes, en la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y en la violación de una prohibición, en la incursión en una inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses. Teniendo en cuenta lo dicho hasta acá, vamos a mencionar a grosso modo los cambios que trae la ley 1952 de 2019, pues para que los tengamos presentes. La ley introduce algunos conceptos a la estructura de responsabilidad al definir los conceptos de dolo y culpa en materia disciplinaria. Ahora ellos son de similar redacción a la establecida en el Código Penal. Sin embargo, están soportadas en contenidos propios de la dogmática disciplinaria. Entonces, digamos que a pesar de que estos habían sido temas que ya venía tratando la ley 734/2002, la ley 1952 de 2019 los establece con mayor claridad, dándole autonomía a la definición disciplinaria que antes era como traída del derecho penal. Aquí le dio identidad. Entonces nos está diciendo la ley 1952 que la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, conoce su ilicitud y quiere su realización. Entonces, la ley nos está diciendo cuándo hay dolo. Y nos dice que hay culpa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible, y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o cuando habiéndola previsto confió en poder evitar. Ahora serán de similar redacción, como se puede observar de la lectura del artículo 28 y 29 de la ley 1952 a la establecida en el Código Penal. Solo que en este momento ya no nos tenemos que ir para el Código Penal, sino que la pusieron aquí en el texto de la ley. Sin embargo, estas definiciones están soportadas en contenidos propios de la dogmática disciplinaria. Otro cambio que trae la ley 1952 frente a la ley disciplinaria, y que digamos es uno de los cambios importantes y macro que se debe tener en cuenta, es que la culpa leve en esta nueva ley no es sancionable disciplinariamente. Esta modificación tiene un impacto importante porque la autoridad disciplinaria debe tener presente que aquellos descuidos mínimos no pueden ser reprochables. En la ley 734, esa culpa leve sí era objeto de análisis. En esta, pues digamos que ya no son reprochables. En esta ley 1952, igualmente se indica que, digamos que se refuerza lo que ya se había dicho en la ley 734 o lo que jurisprudencialmente se había manifestado, en el sentido de que la ley se aplica también a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, que administren recursos públicos, que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia. Igualmente, y esto es importante, esta ley menciona a las personas jurídicas. Dice que ellas
también tienen responsabilidad disciplinaria y que es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva. Esto es una novedad, pero esta es una parte traída a nivel de doctrina y jurisprudencia. Incluye el régimen de los notarios, de los funcionarios de la rama judicial y se determinan las atribuciones específicas de policía judicial del Ministerio Público. ¿Te recuerdas quiénes son el Ministerio Público? Porque ya lo vimos iniciando esta charla. La reforma también ajusta la figura de la prescripción. Esta reforma llega a la conclusión de la inconveniencia de seguir manteniendo en forma simultánea la caducidad y la prescripción, aspectos que fueron introducidos por la Ley 1474/2011. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque como lo vamos a mencionar en el pasado mañana en nuestra última charla, con esa nueva reforma se introduce, al parecer, nuevamente la figura de la caducidad. Pero hasta este momento, y teniendo en cuenta el contenido que hoy tiene la ley 1952, nos quedamos sin la caducidad en el derecho disciplinario. También la ley 1952 se ocupa de organizar la mayoría de los comportamientos que el legislador considera como faltas disciplinarias. De este modo, clasifica las faltas gravísimas, lo que no traía la ley 734/2002, que simplemente en el artículo 48 mencionó el derrotero de las faltas gravísimas. No, aquí la ley 1952 las especifica por artículos. Entonces, faltas gravísimas contra el régimen carcelario, faltas gravísimas contra los derechos humanos, faltas, y trae un derrotero de cada una de ellas, encuadrándolas en ciertos capítulos para evidenciar su particular especialidad. En cuanto a las faltas graves y leves, es importante aclarar que se estará en presencia de falta disciplinaria grave o leve por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión al régimen de prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima dentro de las que les acabo de mencionar, con lo cual se busca enfatizar de una vez por todas que las faltas gravísimas son normas especiales. Espero que hasta acá, digamos, a grosso modo, esos son los principales cambios de la ley 1952, a grosso modo, ya les digo, ya entraremos, pues, digamos, a mirar aspectos importantes más adelante. Y pues de todas formas es importante tener en cuenta estos cambios porque realmente ellos son importantes. Y entramos entonces al tema de los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria. Y ustedes me excusan si voy muy rápido, pero realmente es que el tiempo no permite ni que vaya más despacio, ni que entre a profundizar en los conceptos. Por eso, como les decía al inicio, vamos a dar un brochazo con la aspiración de que de pronto, más adelante, podamos estar mirando cada uno de estos temas, porque fíjense que cada uno de ellos implica un estudio realmente importante y juicioso y toda la dedicación. Entonces estamos, pues, digamos, mostrándoles a ustedes, presentándoles este nuevo Código General Disciplinario muy por encima. Bien, con respecto a los principios, debo decir que desde la vigencia de la Constitución de 1991 se han expedido 3 códigos disciplinarios únicos en un intervalo más o menos de 29 años, lo cual permite vislumbrar la complejidad
de su ejecución como disciplina del derecho, pero también admite establecer cómo era de vital importancia que el legislador incluyera dentro del régimen disciplinario los principios fundamentales que la Constitución establece y que han sido interpretados a la luz de la jurisprudencia, no solamente de nuestro país, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, y pues nuestra Corte, que no es ajena indudablemente a esas decisiones, permitiendo que los principios rectores sean un componente dinámico, el cual se transforma con las actuaciones de la sociedad y además debe buscar lograr una conducta pública ajustada al orden jurídico por parte de los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas. La eficacia de las nuevas instituciones disciplinarias depende en gran medida de la credibilidad y confianza que a la comunidad ofrezca la administración y viceversa. De allí la relevancia de que el Código General Disciplinario sea establecido con respeto a la supremacía de la Constitución. Entonces, aquí vemos una primera conclusión. Los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria están respetando lo establecido en la Constitución política. Cambiando el contexto de la década pasada, en donde se concebía con la idea de que priorizar el principio de legalidad dentro de las codificaciones internas era suficiente para garantizar a los sujetos el respeto de los derechos, se le daba un carácter axiomático a los principios, ya que ellos debían proteger el sistema jurídico. Le daba coherencia a las actuaciones de los servidores del Estado y a la de los individuos, delimitando el ámbito entre lo permitido y lo ilegal, determinando funciones para evitar las extralimitaciones del poder. Es decir, un servidor público no solo está obligado entre sus actuaciones a regirse por el imperio de la ley, por la mera existencia de una ley positiva, sino que además sus actuaciones deben estar justificadas en este momento por la razonabilidad y la proporcionalidad. Perdón. En la actualidad, el legislador, nuestro legislador, el que expide la ley 1952 de 2019, tuvo el ánimo de imprimir un reconocimiento al individuo y no a la ley, como se venía haciendo. Si bien están dadas para preservar el sistema jurídico, la protección legal no es única y exclusiva para el aparato estatal, sino que el eje central de todas las leyes dentro del sistema jurídico debe estar dispuesto para el pleno desarrollo de los derechos del individuo. Y por ende, el Código General Disciplinario, más que ser una ley expresa, la cual delimita las actuaciones tanto del servidor público como del individuo, se expide para la ampliación de las garantías fundamentales de quienes van a ser sujetos de esa norma, quienes se van a ver abocados a un proceso bajo esa norma. En la práctica, el orden en que se codifican los principios, como los vemos en la diapositiva, por ejemplo, que tenemos en presentación, no les da mayor o menor aplicación, pero se entiende que el legislador quiso preponderar la dignidad humana, como muestra el garantismo que pretende esta nueva ley. Pero la pretensión no es solamente garantizar unos principios y derechos, sino en lo posible ampliar a la Constitución en su totalidad
incluso incorporar los derechos que surgen desde los tratados y convenios internacionales por medio del bloque de constitucionalidad. Desde esta perspectiva, los principios constitucionales se convierten en orientadores en las distintas áreas del derecho, incluido lo referente al tema disciplinario. Entonces, la entrada de los derechos fundamentales y los principios constitucionales en las distintas áreas o ramas del derecho, digamos, se ha conocido como constitucionalización, proceso al que no se escapó esta ley 1952. Y por supuesto, el derecho disciplinario, al deber no solamente ceñirse a la producción legal, o sea, a lo que está ahí, a lo positivo, sino también al complemento surgido desde el texto constitucional y su interpretación que es proveniente de la jurisprudencia de las altas cortes. La concepción constitucional del derecho disciplinario debe ser entendida entonces como un proceso de evolución con relación a las nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas y estatales que demandan un mejor funcionamiento de las instituciones estatales y no solo deben limitarse y regularse por el derecho penal o el derecho administrativo, la gran discusión de que si el derecho disciplinario pertenece al derecho penal por ser sancionador o al derecho administrativo porque su trámite es netamente administrativo, sino que requiere de un régimen disciplinario sólido para los servidores públicos, pero basado en los principios y derechos constitucionales como mecanismos de transparencia en los procesos de la administración, dándole por ende autonomía e independencia a esta rama del derecho. Entonces acá viene otra conclusión bien importante. El derecho disciplinario es una rama del derecho autónoma e independiente. Relevante indicar que la constitucionalización que trae consigo la entrada en vigor de la ley 1952 de 2019, mediante la cual se introduce en la vida jurídica el Código General Disciplinario, se convierte en una herramienta estatal que en su primera parte reconoce la importancia de la implementación de los fines, principios y valores para el correcto desempeño de las funciones por parte de los funcionarios públicos, por parte de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas. Esta ley amplía la posibilidad de vincular principios y derechos provenientes de tratados y convenios internacionales por medio, repito, del bloque de constitucionalidad, permitiendo que los casos de mayor complejidad sean intervenidos desde el derecho internacional. Y aquí entonces puedo hacer mención desde ya a la sentencia Petro versus Colombia, para que la tengamos en cuenta. Las legislaciones disciplinarias anteriores daban prevalencia entonces, concluyendo, al principio de legalidad, teniendo en cuenta que el imperio de la ley y su cumplimiento por parte de los ciudadanos era el eje de la estructura jurídica. Con las transformaciones constitucionales recientes, se da una centralización, por llamarlo de alguna manera, a los derechos y la ley pasa a un segundo plano, o mejor a un plano secundario, importante, por supuesto, pero le da prevalencia a los derechos. Y para que las leyes mantengan el protagonismo que las ha caracterizado, deben incluir los principios constitucionales en su articulado. Por ende, no solo se debe pensar en la protección de las instituciones, sino también el respeto de los principios y derechos establecidos para los sujetos disciplinables, como una ampliación de las garantías fundamentales de los sujetos contenidas en la Constitución y los tratados internacionales, lo que permite determinar la incidencia constitucional en el régimen disciplinario. Pues bien, los principios contenidos en el nuevo Código General Disciplinario, los cuales no varían mucho con la anterior normativa,
salvo la reacomodación de algunos en razón, digamos, para nuestro estudio de su importancia, según las posiciones adoptadas al interior de diferentes debates que dieron algunos centros de estudio y doctrinantes y los que aún se están dando, si bien son nuevos, por cuenta de su figuración en el cuerpo de la normativa en sí, fueron elevados a dicha categoría, producto de varios principios de investigación que originaron los pronunciamientos de las altas cortes. Aquí, por ejemplo, quiero hacer relevancia del principio de investigación integral y congruencia. Digamos que el primer principio, el que vemos ahí en la diapositiva, es la dignidad humana, que se encuentra plasmado en el primer artículo de la ley 1952. Dice que quien intervenga en la actuación disciplinaria debe ser tratado con el respeto debido a la dignidad humana. Para la teoría del derecho es un principio que ha sido determinante para la consolidación de los estados de derecho contemporáneos. En cuanto a valor fundamental, que a la vez es un principio constitucional, la dignidad humana funciona como justificación moral y como fundamento jurídico normativo de los derechos fundamentales, convirtiéndose en el soporte de los distintos derechos fundamentales que poseen los ciudadanos. La dignidad humana no solo es en sí un derecho fundamental, entonces, sino que constituye la base misma de todos los derechos fundamentales, pues ellos sirven a su respeto y a su desarrollo. Posteriormente aparece el principio de legalidad, hablando dentro de los eventuales cambios que hemos visto, el cual desde lo teórico y lo constitucional tiene dos consideraciones importantes. La primera es que sirve para la limitación del poder, señalando expresamente las competencias y las facultades del servidor público. Aquí hablamos de operador disciplinario. Y la segunda, señalar qué es lo ilícito y lo lícito, y de allí se fundamenta en la imposición de una sanción. Sin embargo, se debe señalar que este principio posee limitaciones por encontrarse en su implementación en el legislador que realiza sus funciones y acciones de acuerdo a su voluntad y no de la sociedad. Precisamente el alejarse de la realidad y los intereses colectivos expone su limitación, pues resulta bastante dudosa la capacidad del derecho para limitar de forma eficiente el poder punitivo del Estado por medio del principio de legalidad. Para que la legalidad sea vinculante de forma adecuada en lo respectivo a la implementación del Código General Disciplinario, debe complementarse con la legitimidad, principio que ha caracterizado las decisiones de las altas cortes, en especial la interpretación que realiza la Corte Constitucional en su jurisprudencia y que se encuentra soportada en el principio de legitimidad, el aspecto sustancial de los derechos y el modelo de Estado que ya vimos al inicio de esta intervención. En el Código General Disciplinario, el principio de legalidad aparece en el artículo 4º, como lo vemos en la diapositiva, y tiene un contenido más explícito al indicar que se extiende y complementa la ley al momento de la adecuación de la conducta. La preexistencia también se predica de las normas complementarias, acudiendo de ser requerido al ordenamiento penal cuando el tipo no puede ajustarse dentro del régimen disciplinario, cumpliendo con los principios de especialidad y subsidiariedad, se someterá a los principios a estos principios. Uno de los artículos donde aparece la teoría del derecho reciente es el artículo 6º, referente a la proporcionalidad que se encuentra en el Código General Disciplinario
y donde aparece claramente su utilización. Este artículo dice que la imposición de la sanción disciplinaria debe responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El siguiente artículo del Código Disciplinario expone uno de los principios esenciales y que además ha suscitado críticas desde la teoría del derecho, el de igualdad, que es considerado un principio liberal cuya concepción indica que el Estado debe actuar de manera que haga las vidas de aquellos a quienes gobierna mejores vidas y debe mostrar igual consideración a la vida de cada uno. El Código General Disciplinario retoma la generalidad del principio de igualdad para evitar entonces discriminaciones. El derecho disciplinario se soporta en el principio de la licitud sustancial, que ya nos contaba el doctor Anselmo, el cual pretende una mayor responsabilidad de los actos de los funcionarios en las instituciones públicas, que en sus acciones y decisiones no se impacte negativamente la realización de los deberes y que se encuentran enmarcados por los reglamentos, las leyes y la Constitución. El desconocimiento y transgresión de estos documentos jurídicos llevaría a una afectación incluso de la finalidad del Estado constitucional pues debo decir que la ilicitud sustancial aparece como un referente para la aplicación de la sanción. Si existe la afectación del deber funcional sin justificación alguna, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Este principio en el momento de proclamación de la ley va a tener una definición y función específica en lo concerniente a los funcionarios públicos que cometen conductas o acciones, las cuales están en contra de su función y su responsabilidad, como ya lo expliqué con anterioridad. Sin embargo, pese a que el principio del instituto sustancial parece reducirse por su acción específica en esta codificación, este no pierde su horizonte debido a que la misma ley en su libro primero, parte general, habla de principios y normas rectoras de la ley disciplinaria, encontrándose acorde con los postulados de la teoría del derecho, que considera que los principios como esenciales para las regulaciones contemporáneas tienen una superioridad axiológica, o sea, son superiores con respecto de las reglas que son las que orientan la interpretación de la normatividad. De los principios que se han presentado en el Código General Disciplinario no se limitan a la dignidad humana, a la legalidad, a la cosa juzgada, a la ilicitud sustancial, sino que se amplía a otros como el principio de culpabilidad, adicionándose que la imposición de la sanción solo puede versar sobre conductas realizadas con culpabilidad, que no es lo mismo que culpa. Las conductas solo son sancionables, entonces, a título de dolo o culpa. Culpabilidad, dolo o culpa. Entonces, siendo sinópticos con respecto a los principios, tenemos, como se dijo anteriormente, que el principio que encabeza toda la normatividad es la dignidad humana. Importantísimo tenerlo en cuenta. De ahí en adelante viene todo este derrotero de principios que realmente no nos alcanzarían 2 años para entrar a analizarlos, pero que vale la pena que los miremos y tratemos de ubicarlos dentro del contexto de la norma específica. Entonces, como les he venido pasando las diapositivas, considero que de pronto ustedes ya se dieron cuenta de ellos. Quiero, por último, mostrarles el día de hoy un cuadro comparativo de los principios que trae este código con el anterior. Lo presento a continuación para efectos de poder ubicarnos. Entonces, tenemos los principios de la ley 1952 y los principios de la ley 734/2002 y vemos que son los mismos. Son exactamente lo mismo, solo que cambiaron de ubicación. Entonces, el reconocimiento de la dignidad humana, por ejemplo, está en la ley 734 del artículo 8º, hoy en día está en el artículo 1º.
La titularidad de la potestad disciplinaria, autonomía de la acción, estaba en la ley 734 en el artículo primero, en el artículo tercero, hoy en día está en el artículo segundo. El poder disciplinario preferente siguió en el mismo sitio. La legalidad está en el mismo sitio. Los fines de la sanción disciplinaria en la ley 734 está en el artículo 16, hoy está en el artículo 5. La proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria en la 734 está en el 18 y hoy en día está en el artículo 6. El de igualdad antes está en el artículo 15, ahora está en el artículo 7. Son los mismos principios. Están en uno y están en otro. Solo que en este momento la ley 1952 de 2019 hace énfasis no solamente en la legalidad, sino en la dignidad humana. Digamos que es la gran conclusión con respecto a los principios que trae esta nueva codificación. Creo que el tiempo está muy justo. Espero haber sido clara. Traté de ser lo más sencilla posible en el lenguaje. Traté de mostrarles hoy, a grosso modo, todo el temario propuesto y de dar las bases para nuestra conferencia del día de mañana, que ya entrará más, más específicamente, entraremos hablando sobre esta nueva codificación. Les agradezco a todos su atención y participación en este evento. Muchas gracias.